Relaciones tóxicas, ¿hay en todos los países? Mientras tengamos pulso y respiremos, hay personas tóxicas, correcto. No va por razas, ni colores, ni... no. Si tiene que ver las clases sociales. No. Tampoco, ¿no es cierto? No. ¿Y puede estar en cualquier familia? Sí, es que no es nada racista. Date cuenta que estamos hablando de características de un ser humano. Entonces no hay características específicas de nada, ¿vale? La toxicidad va vinculado al nivel de conciencia. Y niveles de conciencia hay de todos los tipos en todas las clases sociales. Puedes tener pobres con mucho nivel de conciencia, puedes tener ricos con mucho nivel de conciencia. Y en función de eso van a ir determinadas características. Mayor nivel de conciencia, menor ego, más humildad, más capacidad de agradecer, más capacidad de pedir perdón, más capacidad de hacerse responsable, de reconocer tus errores, y a menor nivel de conciencia y más ego, pues otra serie de cosas como más orgullo, más prepotencia, más verdad absoluta, más yo tengo la culpa, tú tienes la, o sea, yo tengo la razón, tú tienes la culpa, y ahí ya empezamos con rasgos que acaban degenerando en toxicidad, esta falta de conciencia en el otro, porque la parte de la toxicidad viene de que alguien de las relaciones es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que yo digo es verdad, y se va a imponer mi realidad, y además a cualquier precio, ¿vale? Entonces si aunque yo esté haciendo algo malo te tengo que convencer que el malo eres tú, pues le daremos la vuelta a la tortilla. Y si yo, por ejemplo, te estoy hablando mal y tú reclamas, oye, es que no me gusta que me hables así, con ese tono o en esa voz o con esas palabras. ¿Tiene que ver el sexo? Hombre, mujer, o sea, ¿en dónde prevalece más una persona tóxica? ¿En el sexo femenino, masculino? No creo que distinga de color, de raza, de país, de sexo, de economía o tu nivel de estreñimiento, no va vinculado. Lo que sí que tienen rasgos tóxicos más peculiares de ellos y rasgos tóxicos más peculiares de ellas. Y también te digo que en un grado alto de toxicidad. Estamos en la plataforma de Sonia Andrío Alcalde, en YouTube. En YouTube. Yo soy Sonia Andrío Alcalde, de profesión estoy formada en psicoterapia cognitivo-conductual y soy formadora de alto impacto. Y hoy estamos aquí haciendo un alto impacto. Es totalmente, hemos salido de la zona de confort. Estamos en el mismo momento en YouTube. Yo estoy en España ya con Sonia y Sonia está acá conmigo en Argentina a través de la plataforma de YouTube. Bueno, quería mostrarles eso, pero no la ven. Uno de los temas, tiene mucho que ver con esto de las familias tóxicas. Yo vengo de un hogar tóxico. Obvio que yo era tóxica cuando estaba integrada en esta familia. Siempre fui muy combativa, entonces yo decía, sí, mira cómo lo hago, y lo hacía igual. En algunas oportunidades me salía bien y en otras no me salía bien, entonces cuando no me salía bien era reprimida, y cuando me salía bien también era reprimida. Esto da lugar a esta calificación, ¿no?, que le ponemos a una familia, si es tóxica o si es un solo integrante de la familia tóxico. Para que haya relaciones tóxicas no implica que todas las partes sean tóxicas, pero sí implica que o eres parte del problema o eres parte de la solución. Entonces, aunque de las dos personas, pongo dos, porque puede ser una familia de 4 miembros tóxicos, puede haber miembros de la familia que no sean tóxicos, pero como siguen los roles que alimentan y son alimentados de la toxicidad de los demás, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Te quiero decir, tú puedes ser una persona tóxica que me quieres abusar, que quieres ser intrusiva, que te quieres pasar de la línea. Eso son reacciones tóxicas y abusivas. Ahora hay dos opciones. Si yo te digo, no, hasta aquí, yo no mantengo relaciones con personas que se comportan así, yo acabo de cortar la maldición. Pero en el momento en el que yo te dejo que tú me abuses, yo te dejo que tú seas intrusiva, yo tengo miedo al conflicto y no te dejo nada y entro a tu juego, quizá yo no sea tóxica, pero o soy parte del problema o soy parte de la solución. Y cuando lo transijo, ya acabamos de empezar el círculo infernal. Entonces, a lo mejor no eres tóxico per se, pero formas parte del engranaje y es complicado salir de ahí. Claro, más cuando cuando sos una niña, como me pasó en mi caso personal,
donde yo veía todas estas cosas que no me gustaban de mi familia. Claro, ¿cómo hace una nena de 8 años? Tuve esa chispa o ese ángel de la guarda que me fue guiando y a muy corta edad empecé a ir al gabinete de la escuela donde iba a ser la primaria, ¿no? En esa época no se actuaba como se actúa hoy. Hoy si una criatura va a pedir ayuda a un gabinete de una escuela, lo más probable es que empiecen a actuar y empiecen a investigar a ver qué pasa en esa casa. Para que puedan hacer algo, el grado de toxicidad tiene que rayar ya el maltrato psicológico demostrable y físico, y la toxicidad es muy amplia. Y unos asuntos sociales, porque tengas una mamá que te manipula, porque tengas una mamá que te grita, porque tengas una mamá que te chantajea emocionalmente, porque tengas una mamá, asuntos sociales no puede hacer nada. De hecho, hoy te voy a contar un caso personal en el que yo llevaba un niñito de acogida, bueno, lo llevaba una familia, pero la familia que lo tenía de acogida se desentendía. Digamos que este niñito lo tenía porque le soltaban perras del Estado por tenerlo, ¿vale? Pero no lo querían y no lo cuidaban, de hecho le pegaban. Y yo llegó un momento que yo cada vez me lo quedaba más, porque era amiguita de la familia, y me lo traía con mi niño y cada día pasaba más tiempo con nosotros y ya llevaba años con nosotros. Llegó un momento que cenaba con nosotros, se bañaba con mi hijo, lo llevaba al colegio, o sea, estaba más rato en mi casa que en la de la propia acogida. Me vino varias veces lesionado con una marca de una hostia que le dio con un anillo en la boca. Y llegó un momento en que yo decidí hablar con asuntos sociales y explicarle a este niño, que ya estaba en una casa de acogida, en qué situación estaba en esa casa de acogida. Y aun con todas estas pruebas, lo que me dijo ese señor fue: mira, aunque todo esto sea verdad, las opciones a las que se reduce este niño es a quedarse en esa casa de acogida, o si no es esa casa de acogida, pasamos a un orfanato. Y si te tengo que decir con la mano en el corazón que hay que elegir entre mal o peor, te diría que se quede en esa casa, que aunque esté pasando eso, será todavía peor si lo sacamos de ahí y lo llevamos al orfanato. Y esa fue la solución que me dio. O sea, que te quiero decir que para que realmente un gabinete pueda hacer, estamos hablando de unos niveles muy altos, y yo tenía pruebas de que el niño le cascaban. Y con todo y con eso me dijeron, aún así está en una casa, aún así está en un núcleo familiar, aún así va a su colegio, tiene una normalidad, aún así, mejor entre mal y peor, mal. Bueno, sí, no es muy diferente acá, ¿eh? Estamos hablando de dos sociedades distintas, con leyes distintas, dos países diferentes que tienen algo en común esto. Lamentablemente, bueno, entramos en otro terreno, ¿no? Que sí tiene que ver con el tema de hoy, pero es muy difícil cuando se trata de menores porque institucionalmente está más complicado para comprobar, más complicado para decidir. En este caso, acá, el gabinete es muy solitario porque depende de otras instituciones como un juzgado. Que el niño esté dentro de una familia tóxica, vamos a ver en un futuro, sin que sean casos tan graves como para que se tenga que intervenir, pero que igualmente psicológicamente afectan, ¿qué va a pasar con ese niño cuando sea tóxica? Pues mira, como el ser humano modela por imitación o por oposición, te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de los narcisistas, el 90% de los narcisistas provienen de familia donde mamá o papá ha sido narcisista. Te quiero decir que primero eres víctima, pero aprendes esas técnicas, no tienes herramientas para defenderte de ellas porque no tienes recursos mentales, emocionales ni económicos de niño para salir de ahí, pero cuando eres mayor tienes muchas papeletas de encarnar el rol de quien fue tu perseguidor y ahora te conviertes tú en perseguidor. O eso, o como imitamos por imitación o por oposición, la otra cosa que nos queda es que como hemos entendido que el amor era ese tipo de relaciones, lo hemos grabado en nuestro subconsciente, entonces lo que vamos a hacer es replicarlo y buscar parejas que nos sigan maltratando porque hemos entendido que eso es el amor. Y de hecho con estas personas que han venido de familias tóxicas y de mayor encuentran una persona que les quiere y que les cuida, no saben qué hacer con ese amor. Porque cuando se encuentran a alguien que los vuelve a maltratar, es doloroso, pero se siente como el hogar, se siente como lo conocido, se siente como lo que has aprendido que era el amor.
¿Y qué pasa? Que cuando tienen personas que les quieren mucho, uno, no saben qué hacer con ellas y entienden que yo he llegado a escuchar la frase de, a ver, que un hombre no puede ser tan bueno, tan atento y tan todo, es que algo esconde. Es que no distinguirías el amor auténtico, pues te cagar en la cabeza, porque no lo has tenido nunca. Y como es relacionado que el amor duele, no entiendes que hay amorcillo. Entonces, el problema de un niño pequeño en una familia tóxica es que tiene todas las papeletas de o buscar toda su vida más parejas que le sigan maltratando para estar dentro de casa, o bien convertirse él en una persona tóxica con relaciones tóxicas. Así que la víctima acaba siendo el ofensor. De hecho, la mayoría de los niños que hacen bullying en el colegio son niños que pegan, que agreden, que insultan, que ningunean, que ridiculizan, porque son niños que en su casa son tratados así. Y esta ira que tienen de no me puedo rebelar contra el adulto, lo que hacen es, no, pero ahora voy al colegio y me voy a vengar de este. Y todas esas malas artes las han aprendido porque se las hacen a ellos. Entonces es un pasadabola. ¿Vale? Entonces, los maltratados muchas veces se convierten luego en maltratadores, porque es lo que han aprendido y hacemos lo que hemos mamado. Entonces, ¿cómo soy de otra manera si esto es lo que he aprendido a ser? Sí, esto me hace mucho ruido con respecto al abandono, ¿no? Las personas que han sido abandonadas de niños suelen abandonar para no sufrir doblemente o más veces el abandono en ellos mismos. Entonces, o son personas que no pueden dejar a nadie a pesar del maltrato, de lo que sea, o suele ocurrir todo lo contrario, que ellos abandonan antes de ser abandonados para no volver a repetir el dolor del abandono y se convierten en madres abandónicas, padres abandónicos, hijos abandónicos, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo antes de que vos me eche, me voy, te abandono yo. Que acaban provocando aquello que quieren evitar. Sí, sí. O sea, que es una maldición, te quedas atrapado, yo lo llamo el bucle infernal, ¿no? El bucle. O sea, salir del bucle infernal es complicado, porque si para ti en tu mente solamente hay dos opciones, la víctima y el victimario, entender que hay otro modo de vida donde ninguno de los dos patrones existen, es como hablar de un daltónico de que es el rojo y el verde si nunca los ha visto, ¿no? Entonces, este proceso de sanación de la persona tóxica es complicado porque conlleva empezar por sanar sus propias heridas que le hicieron a él para entender en qué se ha convertido y qué heridas deja en otros seres humanos. Y la mayoría de los casos es mucho más fácil negar que tengo el problema y si no lo miro no existe, convencerme de que tiene el problema es el de enfrente, que no aguanta una broma de humillación, o que convencerme de eso en vez de hacer todo este camino de introspección que es pues más bien duro. Claro, y justamente ahí es donde el primer paso sería reconocer que estoy siendo víctima o soy agresor. El triángulo dramático de Kaufman habla de que es un triángulo con 3 puntas, obviamente, y cada uno es un rol que siempre se ejerce en una relación tóxica. Entonces, si tú quieres saber si estás en una relación tóxica, plantéate si ejerces estos roles, ¿vale? Los roles son el perseguidor, la víctima y el salvador. Entonces, ¿en qué consisten estos roles? Estos roles no existen si no hay otra persona que ejerce otro. Los roles se van rotando. O sea, si yo me cambio de posición, obligo al otro a cambiar de posición. Pero lo que no puedo salirme del triángulo infernal. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? No existe el perseguidor si no hay una víctima, y una víctima no existe si no hay un perseguidor. Y un salvador no tiene existencia si no tiene a quien salvar a una víctima. Y la víctima no tiene existencia si no hay un perseguidor que la convierta en víctima. Entonces, son codependientes dentro de esta estructura tóxica. ¿Cómo se caracteriza cada uno de los roles? El perseguidor es aquel que se revaloriza porque desprecia el valor del otro, y lo desprecia a través de la crítica, del juicio, del desprecio, ¿vale? Sin embargo, el salvador se revaloriza cuando sirve, pero se revaloriza cuando sirve porque minimiza al otro, que te lo hago yo que tú no sabes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el salvador es necesitador de que lo necesiten. Entonces, una de las características que tienes es que ayuda antes de que se lo pidas, te anula mientras te está ayudando. Y por último estaría la víctima. La víctima se revaloriza cuando se desvaloriza. ¿Y por qué se desvaloriza? Porque consigue su objetivo, que es no tener responsabilidad en lo que está ocurriendo y conseguir que otras personas, el salvador, se acabe ocupando de cosas que se tendría que ocupar ella misma. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos una determinada energía que nos hace más ser el perseguidor, el salvador o la víctima. Pero
no pasa nada porque incluso en una misma relación rotamos y todos hemos habitado todos los roles. Entonces pasa la misma conversación y yo tengo a mi pareja que me está diciendo ¿por qué has hecho? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y estás siendo el perseguidor, el que critica, el que juzga, el que me desprecia, el que no sé qué, y de repente dice algo porque no sé qué de tu madre y decías, mi madre, que te lavas la boca para hablar de mi madre. Y se acaba de dar la vuelta y el perseguidor se convierte en víctima. O incluso el propio perseguidor está diciéndole, porque ya te vale, porque tal, porque tú no sé qué, y le dice la otra persona, ya, pero es que tú hiciste eso. ¡Oh! ¿Cómo puedes decir esto de mí? Y ha pasado de ser el perseguidor a hacerse la víctima él solo, porque hay otro rol de víctima, que es que son víctimas que se camuflan de víctima cuando acaban siendo el perseguidor. O sea, que además hay disfraces. O sea, te persigo yendo de víctima, consigo a que hagas lo que quieras desde mi victimismo, pero en realidad lo que estoy haciendo es ser el perseguidor. Es quedarte atrapado en ese infierno. Claro. Ahora, vamos a imaginarnos la familia perfecta, ¿no? La que está fuera de toda toxicidad. No existe. Yo no la he conocido. No, yo tampoco. La del anuncio de Navidad, igual. Claro. Yo creo que cuando llegan las fechas, ¿no? Festivas, las más importantes, que son fin de año, bueno, acá se le da mucha importancia al 24 de diciembre, por Nochebuena, y al 25. Fin de año y primer año es como que hay más libertad, la gente puede irse de vacaciones. Y el otro es más familiar. Exacto. Claro, ahí se arma todo el tole-tole, o sea, todas las discusiones. Se arma el Belén, que es lo que y empieza a aflorar todos los roles de víctima, de agresor, de manipulación, todos, o sea, aflora todo. Entonces, es una buena época, yo creo, para ponernos en observación y observarnos nosotros qué hacemos cuando llega esa fecha. ¿En dónde quiero estar? ¿Cuál es mi lugar en esa casa, en ese hogar? ¿Dónde realmente soy honesto conmigo? Porque para salir de un círculo tóxico o de ese rulo que estábamos hablando recién del triángulo, tenemos que primero ver y darnos cuenta de que soy parte de eso que me molesta, de eso que estoy viendo, de esa familia que digo que es tóxica. Bueno, cuando yo me doy cuenta que soy parte, tengo que tener el coraje de decir, bueno, hasta acá llego yo con ustedes. A partir de ahora decido yo, porque tengo el libre albedrío, de elegir dónde quiero estar. Ya sea en la fiesta de Navidad, el cumpleaños de la abuela, el trabajo que no me gusta, lo que sea, porque no solamente dentro de la familia hay situaciones tóxicas o integrantes tóxicos, también puede ser un grupo de trabajo, un grupo de estudio. El salir del rol de víctima, porque si yo sigo estando en ese grupo, en ese lugar, quejándome, no salgo del rol de víctima. Ahora, cuando yo puedo verlo y digo, no, yo no sigo con esto, no sigo con ustedes, me separo, ahí es donde doy el primer paso y lo tengo que sostener. El tomar tierra de por medio es una opción, pero hay otra, porque muchas veces no nos podemos ir de donde estamos, el tóxico es tu jefe, no te puedes ir. Y realmente la evolución no está en si no lo miro no existe, no está en me alejo del tóxico y ya así yo ya estoy fuera de la ecuación. Creo que la verdadera sanación de estas relaciones, porque si no la volvemos a repetir, es cambiar el problema de lugar. No es tanto irse como cambiar la actitud ante el mismo estímulo. ¿Vale? Yo tengo dos opciones cuando tú intentas gritarme o criticarme. Una es, por ejemplo, es entrar a tu juego, tú me gritas, yo te grito. Esa es una opción que tengo. Otra opción que puedo tener es, tú me gritas y yo no te grito. Y otra opción que tengo es, no mantengo relaciones con personas que me gritan. Si lo vuelves a hacer, me levanto y me desplazo a otro lugar. Entonces son acciones sin irme de ningún sitio. Entonces eso se explica con el triángulo de las relaciones tóxicas, es el triángulo dramático de Kahneman, donde hemos dicho que está el perseguidor, el salvador y la víctima, pero eso se puede polarizar. Hay una forma en la que se puede salir de ese triángulo, romper la maldición. ¿Cómo se sale?
Todo personaje, que tendemos más a ser el perseguidor, aunque habitamos todos, o tendemos más a ser la víctima o el salvador, todos los personajes tienen una determinada energía y podemos polarizarla de una baja vibración a una alta vibración. Podemos polarizar esa rasgo de personalidad a una forma sana en la que tenemos esa energía. ¿Cómo lo haría? El perseguidor en el triángulo ganador, que ya es de las relaciones sanas, el perseguidor se convierte en el asertivo. ¿Qué característica tiene el asertivo? El asertivo sigue haciendo crítica, el asertivo sigue diciéndote lo que no le gusta, pero a diferencia de las relaciones insanas, el asertivo no va a ser crítica destructiva, va a ser crítica constructiva. El asertivo te va a decir lo que no le gusta, pero te va a decir cómo cree que se puede mejorar. Te va a preguntar tu opinión y te va a dar alternativas de una posible mejora, no desde su superioridad como hace el perseguidor, porque yo sé más que tú y tú eres inútil, ¿vale? Si mi energía es la del salvador, a diferencia, en el triángulo ganador se le llama el empático. El empático se llama así porque sigue siendo consciente de las carencias y debilidades de otras personas como el salvador. Pero su diferencia es que el salvador tóxico ayuda incluso cuando no se lo pides. El empático no, espera que se lo pidas, ¿vale? El salvador necesita ayudarte porque necesita ser necesitado. El empático se puede permitir decirte no te ayudo porque no quiero, porque no puedo o porque te he ayudado 523 veces y ya considero que es un abuso. Y sigue siendo empático, no necesita hacerlo, ¿vale? Y además la gran diferencia es que el salvador hace las cosas pero no te enseña a solucionarlo para que lo sigas necesitando. Sin embargo, el empático te pregunta, a ver, ¿por qué no lo puedes hacer? Ah, porque no entiendo. Ah, tranquilo, yo te explico. ¿Por qué no lo puedes hacer? Ah, porque no sé dónde está. No te preocupes, yo te enseño la primera vez y ya puedes ir tú solo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Ay, es que no entiendo. No te preocupes, yo te lo voy a contar en dónde lo puedes hacer, dónde puedes ir. El empático te enseña a pescar, el salvador te da el pez para que sigas recurriendo a él. Y si estamos en la relación tóxica en el rol de la víctima, en el triángulo ganador se llamaría el rol del vulnerable. Coincidencia, los dos tienen vulnerabilidades. ¿Cuál es la principal diferencia? En la toxicidad la víctima no se hacía responsable, esperaba que viniera alguien y le solucionara la papeleta. Sin embargo, el vulnerable se hace responsable, sabe que cuenta con una deficiencia, pero decide ver cómo la gestiona. Entonces, podemos ser el vulnerable, podemos ser el empático, podemos ser el asertivo y estaríamos en una zona sana. Entonces, quiero decir que no hace falta tanto que me separe, porque cuando yo salgo de la maldición del triángulo dramático y me polarizo en sano, automáticamente rompo la maldición de todos, porque con uno que lo rompa, el resto no existe. Ejemplo, si viene un perseguidor y necesita a su víctima, pero con quien se encuentra no es con la víctima, es con la versión sana, que es el vulnerable, ¿eh? El perseguidor le da, porque tú no sabes, porque eres inútil, porque tal, porque cual, y el vulnerable le dirá, soy consciente, soy responsable de esto que me dices, pero lo solucionaré. Entendemos que acabamos de dejar, ya no somos víctimas y por lo tanto ya no es perseguidor porque le hemos quitado su poder. Ahora ponte otro ejemplo, que tengamos un salvador que quiere salvar a una víctima y se encuentra a un empático, ¿vale? Una víctima está en el triángulo dramático y el empático está en el triángulo sano. La víctima le dirá, ay, es que no puedo porque qué malita estoy, porque no sé qué, y tengo que ir a aquel sitio y no sé cómo se hace. Y el empático le dirá, no te preocupes, yo te llevo, te indico dónde está y a partir de ahora te lo puedes hacer tú solo. Y la siguiente vez le dirá, no, ya te lo expliqué, puedes hacerlo tú solo. ¿Entiendes que ya se acabó el victimismo, ya se ha acabado el salvador? Entonces, cuando uno aprende a su energía de salvador, decir cuándo ayuda y cuándo no, con qué condición, solo si me lo piden, y más que ayudarte y hacerte tu trabajo, te enseño cómo gestionártelo para que dejes de ser víctima y te conviertas en responsable de tus carencias, acabamos de romper la maldición. No necesito irme de la mesa. Entonces, si yo estoy en una mesa con gente que critica, yo me abstengo de esta conversación, no intervengo. Y si me preguntan, le digo, es que considero que hacer juicios de otras personas está fuera de mi nivel de hasta donde puedo. Cuando ya no entras, entonces no siempre hace falta irse, sino que hace falta evolucionar en estos personajes de tal manera en el que cuando yo cambio el rol, el de enfrente ya no tiene sentido. Cuando hacemos todo esto que vos también explicaste, vemos que estamos dentro de una trampa que no podemos salir. En mi caso,
salir a pedir ayuda. O sea, ¿cómo hago si yo no puedo salir de un sistema familiar donde hay abuso, violación, traición, todo lo que se te pueda ocurrir, y a la vez no puedo irme porque no tengo la edad suficiente, porque dependo económicamente, porque si no de ahí me tengo que ir a la calle? ¿Qué hacemos? Es que, bueno, habría que diferenciar hasta dónde llega la toxicidad y hasta dónde entra un maltrato físico, que es un delito por el que se puede denunciar y ir a la cárcel, ¿sabes? Entonces, si yo puedo denunciar porque hay una violación, o sea, ahí sí que se encargaría. Otra cosa es la toxicidad que no se puede demostrar, pero que sí que pasa factura de mamás o papás manipuladores, que critican, que juzgan, que no te dan pertenencia, que te manipulan todo, que te anulan lo que dices, que niegan que han dicho lo que han dicho, que niegan que has dicho lo que has dicho, que te dicen que lo que has dicho no es lo que has dicho ni lo que ellos han entendido. Es un trabalengua. Claro, en lo que ellos siempre tienen la razón y tú la culpa, eso realmente te afecta psicológicamente, pero no es algo que se pueda denunciar. Y esto, pues desgraciadamente, te toca esperar tener la mayoría de edad y tomar tus decisiones fuera del núcleo. No se puede denunciar. Es que mi mamá me hace gaslighting, pues de momento no vas a ningún sitio con esto. Toca asumir y luego empezar a sanar, porque no es mi responsabilidad que me hagan esto, pero sí es mi responsabilidad sanar. Entonces, en el primer momento yo tuve que salir de mi casa muy joven por este motivo, por la toxicidad de mi hogar, y tuve que irme con estudios a medias sin acabar y tuve que irme estudiando entre semana y trabajando el fin de semana para poder mantenerme fuera de casa, y tuve que hacer el pino con las orejas de ponerme a vivir con mi novio, aunque era muy pronto, porque era el trampolín para poder salir, y bueno, tuve que hacer el pino con las orejas para poder salir lo antes posible, porque la toxicidad, mientras no sea denunciable, no queda de otra. Ahí, por ahí tenemos que también remontarnos a lo que es culturalmente el lugar donde vivimos. De acuerdo a lo que vos estás explicando, hay una característica que se da en la zona donde vos estás, ¿no? En este caso España. Acá en Argentina los chicos pueden acudir a los gabinetes y tienen que tener, sí, la suerte o el ángel de la guarda que dentro del equipo técnico exista la posibilidad de luchar por esa criatura, por ese menor, ¿no? A mí me ha tocado como asistente social tener que hacer todo un trabajo de investigación para demostrar a un padre psicópata, el cual, bueno, se presentaba como el mejor papá en la escuela, venía a todos los actos escolares y el alumno venía a gabinete a contarnos que era violado por su padre y por su hermano. Sí, pero es lo que te digo, ya violar es un delito. Claro. No hay delitos, es porque la toxicidad, que a todos se le llama ahora tóxico, como todo en esta vida evoluciona. Entonces, el grado más pequeño de toxicidad es ser una persona manipuladora. Hay que explicar que el ser humano de nacimiento tiene rasgos manipuladores, manipulamos desde que nacemos, descubrimos por qué manipulación es hacer o decir algo con la intencionalidad de que tú cambies tu conducta en algo que a mí me beneficia, ¿vale? Entonces yo estoy manipulándote porque tú harías algo por tu natural que quieres o que te apetece, pero que yo estoy provocando que a través de diferentes estrategias, por lo que hago, por lo que no hago, por lo que digo, por lo que no digo, consigo que tú cambies y hagas lo que yo quiero porque a mí me interesa. Entonces la primera vez que un ser humano manipula es con días de vida, cuando descubre que lloro, me cogen. Aclará qué significa cogen, porque acá en Argentina... ¿Cómo lo digo? El bebé descubre que llora y me sacan de la cuna y me cogen en brazos. Lloro y me vuelven a coger en brazos. Claro. El bebé acaba de darse cuenta que está manipulando. Claro. Que tiene que hacer una acción y consigue lo que él quiere en su beneficio. Entonces, explicando que el ser humano tiene rasgos manipuladores de nacimiento, hay que diferenciar entre lo que es una persona que en un momento manipula y una persona que es una manipuladora. Entonces, la manipulación sería el rasgo más pequeño en el que se empieza a gestar una situación tóxica. Si la persona se convierte en muy manipuladora ya per se, por sí misma, es como modus operandi ser manipulador, evolucionaría y se convertiría en una persona tóxica, que tiene los rasgos del manipulador, es manipulador más un plus de toxicidad.
Si sigue evolucionando, se convierte en un maltratador psicológico. Obviamente todo maltratador psicológico es manipulador y es tóxico, pero tiene un plus que ya deja lesiones emocionales y mentales en la persona. Y si sigue evolucionando, aquí se abren dos líneas de conducta. Si sigue evolucionando, se convierte en maltratador físico o se convierte en narcisista. Los narcisistas no son maltratadores físicos porque conocen perfectamente la legislación y juegan con estas líneas legales de hasta dónde se puede manipular y no se puede demostrar y nunca serían maltratadores físicos. Con lo que todo maltratador físico, antes de pegarte una torta es porque te ha maltratado psicológicamente, porque te ha sido tóxico, porque te ha manipulado. Pero no todo manipulador es maltratador físico, ni todo manipulador es narcisista. Entonces, claro, en esta evolución hay que saber en qué punto lo cogemos, porque si ya es una violación, ya estamos hablando de un maltrato físico que se puede denunciar. Pero todo lo de debajo es difícilmente demostrable, porque la realidad es neutra, la interpretación es personal y es tu interpretación de lo que ha ocurrido y yo tengo mi interpretación de lo que ha ocurrido. No, yo no le dije nada malo, pero es que es muy sensible. Demuestra tú quién es sensible o quién se le ha ido la mano. Es muy difícil. Ahora está muy de moda decir familia tóxica, narcisista, este es un psicópata. Cuando ponemos esas etiquetas que no son fundadas porque no hay un diagnóstico que lo diga, popularmente la gente, por lo menos acá en la cultura nuestra en Argentina, se da mucho de ponerle las etiquetas a las personas porque a mí me parece, porque tiene un diagnóstico dado por un profesional donde nos dice, bueno, estamos frente a un trastorno de personalidad o que puede ser un narcisista, o un psicótico, bueno, y una persona que en un momento dado, como vos diste el ejemplo del bebé, puede ser manipulador o puede estar en una actitud narcisista, pero son rasgos. ¿Por qué? Porque son momentos en situaciones donde aflora esa característica sin ser un narcisista, pero sí tiene algunas conductas que las podemos relacionar. Eso es como la diferencia entre decir una mentira y ser una persona mentirosa, mitómana. O sea, exacto. Todos en un momento decimos una mentira, todos en un momento manipulamos una situación, todos en un momento tenemos un rasgo tóxico, pero una cosa es la puntualidad inherente en el ser humano y otra cosa es como modus operandi, como conducta con la cual te relacionas, te interrelacionas con todas las personas. Yo lo que hago, por ejemplo, en las sesiones privadas, lo primero que hago cuando alguien me viene así, lo primero siempre les digo, necesitamos ponerle nombre para saber de quién estamos hablando, porque el trastorno psicológico y emocional que te deja un manipulador no es el que te deja un tóxico, no es el que te deja un maltratador y no es el que te deja un maltratador físico. Te dejan diferentes cosas en tu cerebro, como disonancias cognitivas, como diferentes estrés postraumático, como diferentes dependiendo de a qué hemos estado sometidos. Entonces yo lo primero que hago es hacerles test y en este test, estos test ya son el propio viaje de cura, porque cuando, por ejemplo, les enseño, si son manipuladores, les enseño como 30 técnicas distintas de manipulación que se suelen, que estas son más comunes, con lo cual les enseño que esa técnica tiene nombre. Esto ya les ayuda a darse cuenta de que no estás loca o no estás loco. Eso que te ha hecho 20 veces, tenemos 15 ejemplos distintos de cómo lo ha hecho, eso es una técnica de manipulación y tiene un nombre. Entonces, una vez que identifican que eso tiene un nombre, no estoy loca, tiene un nombre, vale, y me lo ha hecho en diferentes formatos. Uno, acabas de ampliar qué forma tiene esta manipulación y te la hagan en distinta versión, la vas a detectar a partir de ahora. Y dos, empiezas a ser consciente de que no estás loca, no te equivocabas, no eres muy sensible, sí estaba ocurriendo eso que ahora dices, ¿qué me ha pasado? Estoy depresiva, tengo falta de energía, no me funciona bien la cabeza, no puedo tener relaciones porque estoy a la defensiva a cualquier cosa. Claro, porque son consecuencias. Entonces, en este viaje de estos test, con conocimientos en el que van aprendiendo cosas, empiezas a ver la sanación, porque ponerle nombre es el primer paso. Entonces, les enseño un montón de técnicas, por ejemplo, que emplean, como por ejemplo, esquivar la responsabilidad, que es muy común de un bajo nivel de conciencia, y es que lo que
haga, nunca voy a asumir que lo estoy haciendo mal. Le voy a dar la vuelta y voy a decir que tú eres el culpable, o voy a poner el punto de atención en otra cosa fuera. O sea, yo te estoy diciendo, es que no te has portado bien por cómo me has hablado, y tú me dices, sí, hombre, claro, como tú en el 83 cuando me dijiste aquel cosa. Acaba de desviar la atención a ti a un momento de hace 10 años para acabar la conversación. Estoy esquivando la responsabilidad. Cuando les enseño las técnicas, cómo se llaman, y 20 ejemplos distintos, y estas personas ahora empiezan a darse cuenta de cuántas conversaciones esto ha ocurrido, en el que han empezado él o ella diciéndole, es que esto me ha hecho sentir mal, y han acabado discutiendo el precio del pescado en el mercado, y se dan cuenta de que tú les ha llevado a otro punto, han acabado discutiendo de otra cosa, entonces ven el patrón. Y una vez que ven el patrón, uno, es más difícil que te lo vuelvan a hacer, y dos, empiezas a entender a qué has estado sometida. Todos estos test son un viaje. Una vez que llegas a la conclusión de que sales positivo y que de las 30 técnicas te has sometido a 28 técnicas y las reconoces, te das cuenta de que sale positivo. Así que como mínimo es un manipulador, y pasaríamos al test del tóxico. Y el test del tóxico tiene otros rasgos. ¿Cuántas veces ha hecho esto? ¿Cuántas veces ha pasado lo otro? Coño, y cuando te das cuenta de que vuelve a dar positivo, vale, entonces sabemos que es manipulador, ya evoluciona a tóxico. Veamos si también has estado sometida a maltrato psicológico, a gaslighting. Te ha convencido de que lo que oyes no es lo que oyes, lo que recuerdas no es lo que recuerdas, tu sistema emocional está mal, estás loca, tú estás sorda, tú no has dicho eso, entiendes, te confunde, te hace tener no tienes claro cuál es la realidad. Ahí ya empiezan las distorsiones mentales y llegas a desconfiar de ti mismo porque no sabes qué oyes, qué piensas, qué sientes. O sea, de verdad estoy yo loca, estará pasando lo que está pasando, y empiezan a jugar con tu mente. Y ahí cuando das positivo otra vez dices, leche, que esto no me lo esperaba yo, que es que estamos ya en maltrato psicológico, y ahí podemos hacer un test de narcisismo. Entonces lo primero es ponerle nombre, y en este ya es viaje de sanación, porque empiezas a ser consciente de con quién he estado, qué personas te ha dejado y qué ha hecho con mi psique, y cómo ha jugado con mi discernimiento y mi claridad mental. Así que esto forma parte del viaje. El viaje, primero lo he experimentado en carne propia, cómo se siente, cómo se habita, todas las alteraciones que sufres, y en mi caso llegó hasta maltrato físico. Entonces yo me las comí todas, se las he habitado largamente, y llegó a maltrato físico. Yo tengo 3 cuchilladas, tengo un disparo de un perdigón, una muela partida por la mitad de un puñetazo, me intentaron asfixiar con una almohada, y he estado 5 días secuestrada en una casa encerrada. Entonces tengo todo el bagaje completo. Entonces pues puedo explicar muy bien partes del proceso porque los acompaño, el conocimiento que dan los libros más la experiencia que me ha dado la vida, con lo cual sé cómo se viven, cómo se habitan, y cómo realmente tienen la capacidad de jugar con la claridad de tu mente y tu discernimiento hasta que no sabes ni quién eres. Yo llegué a olvidar, esto es muy fuerte, porque una de las cosas que te hacen las personas ya un poquito elevadas en toxicidad, te apartan de tu núcleo familiar y de amigos. ¿Por qué? Porque te apartan de cualquier persona o referente que te pueda recordar quién eras. Y yo llegué a olvidar quién era hasta el punto que cuando ya me separo y me voy a la otra punta del mundo, ¿vale? Y me encuentro con una amiga y me dicen, ay Sonia, tan graciosa como siempre. Y yo pensé, ¿hablas de mí? ¿Tan graciosa como siempre? O sea, yo era graciosa. Me chirrió porque no me reconocía con la etiqueta con la que me estaba mencionando. Y me cuestioné, como siempre, o sea, yo era graciosa, y yo ahora que he vuelto a recuperar y soy tan cachonda como siempre, yo digo, lo llegué a olvidar hasta el punto que al oírlo me chocó, como dicen, está hablando de mí, no me sentí identificada. Había olvidado quién era. Todo esto que vos contás, ¿no?, que te pasó, yo lo he podido ver en muchos casos que he tenido que atender. Si bien todo el desarrollo mío profesional ha sido con menores la mayoría de las veces, mi trabajo era también ver qué pasaba en el sistema familiar. Siempre tuve el concepto de que cada alumno que llegaba al gabinete a hablar conmigo o con algún integrante del gabinete, yo primero le creía al alumno. Jamás dudaba de que venía a decirnos una mentira. O porque lo estaban violando, porque lo estaban pegando, o porque contaba que veía cómo el papá maltrataba a la mamá. Y todo eso quedaba en un secreto. O sea, hasta que nosotros lográbamos, o yo lograba, que esta persona, como eran escuelas de educación especial, no eran todos niños chiquitos de edad biológica,
sino que había muchachos también de 20, 30 años, los 3 años a adultos. Claro, tenían dos cosas en contra. Primero, que eran menores algunos, y los que eran adultos eran con algún trastorno de deficiencia mental, algún trastorno de personalidad o algo. Entonces había que creerles o dejarlos en la queja constante sin poder actuar. Resultaba muy difícil poder comprobar lo que un alumno con estas características manifestaba. Pero cuando vos decías, ¿no?, de todas las lesiones que no eran físicas, sino eran una violación o algo, o que tenían una herida por alguna cuchillada o algún tiro que le daban, alguna cuestión así, no hay justicia, ¿no? Lo más difícil es justamente demostrar que el agresor era un psicópata o un manipulador narcisista. Tenemos que tener todo un sistema desde lo profesional y desde lo humano, de empatizar con el que viene, con la víctima, que puede ser, en muchos casos, el que viene ser realmente el manipulador, el psicópata. En el caso de unos niños, ¿qué razón les llevaría a ir de propio a una sala especial a contar lo que te ha pasado? O sea, la probabilidad de que se metan en ese jardín mintiendo, o sea, tienes todas las papeletas de que el niño, cuando lo cuenta el niño, ya lleva mucho tiempo callado. Quiero decir que les cuesta mucho llegar a decirlo. ¿Qué razón les llevaría para hacerlo de puro gusto si aun cuando pasa les cuesta? Pero bueno, ahí está el tema de los adultos que los reciben, que puedan actuar y tomarse el trabajo en serio, ¿no? Y hacer todo el recorrido, que no es nada fácil, ¿no? No obstante, yo lo que creo es que cuando ya se llega a una agresión real, la que sea, que legalmente ya es motivo de cárcel, hasta ahí ya es lo más fácil, porque ya tengo claro que estás cometiendo un delito. El problema es todo lo de debajo cuando no es un delito y es negociable y es tu percepción contra la mía. ¿Cómo demuestro, o ya no cómo demostrar? Es que el problema es que la propia víctima no llega a darse cuenta, no llega a creerse en lo que está pasando, porque son tan sutiles estas manipulaciones que la propia persona llega a dudar. ¿Será que soy yo la que busca problemas? ¿Será que soy yo la que todo lo retuerce? ¿Será que soy yo que todo me sabe mal? Entonces, realmente lo peligroso es todo. Claro, una vez que te dan un tortazo ya no hay nada que cuestionar. O sea, ya tengo claro que me has agredido y eres un maltratador físico. Ahí ya aterrizas. El problema es cuando no llegan hasta ahí, que es todo muy relativo y es complicado hasta que la propia víctima se da cuenta que no hay tutía, que eso no es normal y que no puede ser siempre ella la que tenga la culpa de todo lo que está pasando. Y realmente eso es lo complicado, porque tampoco puedes ir a la ley. Entonces solamente te queda salir como puedas, además con tu correspondiente enganche, porque dependiendo de la intensidad, los narcisistas, por ejemplo, crean adicción. Yo les digo que son yonkis, tienen yonki, no pueden romper la relación porque además no es coherente, no es algo coherente, porque dicen, si sé que no me conviene, si sé que no me hace feliz, si sé que me mantiene el cortisol por las nubes, si sé que tengo desarreglos del sueño, si sé que estoy todo el día llorando, si sé que cada día gano menos dinero y me quita el dinero, si sé un montón de cosas, ¿cómo puede ser que no lo pueda dejar? Bueno, porque no entienden que estas relaciones generan adicciones como si fuera a la heroína. Entonces, claro, es un poco contradictorio, ¿no? Estas fases por las que pasan. Este es el riesgo, porque no es tan fácil como decir, me puso la mano encima, ya está, no hay ningún test que hacer, ya lo ha hecho. Pero y todo lo de antes, cuando todo es cuestionable, cuando es la traducción de la realidad de él por la de ella, es tan complicado, sí, puede ser verdad tu interpretación o la mía, entonces siempre va a quedar confundido el que sea mejor persona de los dos. Sí, sí. Esto es muy sencillo, el de los dos el que se pregunte, ¿seré yo el que me estoy confundiendo? Ese es el que no. Esto es como cuando me preguntan, me pregunto si seré buena madre, digo, te digo yo que sí, porque las malas madres nunca se preguntan si son malas madres. Entonces, el de la relación, el que se pregunta, ¿seré yo que lo estoy complicando todo? Pues escúchame, porque el que tiene ese autojuicio de buscar su parte de responsabilidad es porque no es parte del problema. Pero siempre se lo pregunta el que es sometido a ello.
que es una clave para empezar a identificar hasta qué punto. También me he encontrado de todas las cosas más raras del mundo. Me acuerdo una vez que me vino una chica a sesión porque creía que su pareja era una persona tóxica. Le dije, vamos a poner nombre, y empezamos a hacer los test. ¿Y sabes qué me dijo cuando acabó la sesión? Me dijo, acabo de descubrir una cosa. Y él, ¿qué me dijo? Que la tóxica soy yo. Hizo el test y dijo, es que esas cosas las hago yo. Claro. Digo, pues hermana, ¿le estás destrozando la vida al chaval? Me acabo de ver a mí misma. Digo, bueno, pues si hemos puesto una gota de conciencia, pero vamos, no me ha pasado más, que dudara a alguien y que pensara que es el otro y finalmente fuera ella. Sí, suele ocurrir. Claro, acá preguntan, ¿dónde puedo ir cuando yo me doy cuenta que estoy en un círculo familiar tóxico? Esta persona se considera parte del problema, quiere salir de ese círculo. Es la clave y necesitamos a veces a alguien que nos oriente el camino de dónde está el siguiente nivel para salir del rol que ya estoy habitando, y solamente se puede salir responsabilizándose y aumentando el nivel de conciencia. Es lo que te hace cambiar tu forma de ver el mundo, y si cambias lo que piensas, cambias lo que sientes, cambias lo que dices y por lo tanto cambias lo que haces. Y en ese cambio de acción está el cambio de resultado. Pero obviamente si no ha conseguido salir es porque esas respuestas no las tiene. Así que tiene que buscar personas como tú y como yo que le podamos dar orientación, respuestas y claridad. Muchas veces cuando estamos en un círculo, ya sea de amistad o familiar, con características como las que estuvimos hablando, tóxicas o manipuladores o maltrato, y notamos que no podemos salir, muchas veces recurrimos a mi mejor amiga, mi mejor amigo, y justamente el mejor amigo o la mejor amiga en la mayoría de las veces no es lo mejor para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque siempre lo va a hacer desde su lugar, desde su percepción, desde su experiencia. Y es muy probable que también dentro del círculo de amistad te muevas de la misma manera que te mueves en tu círculo familiar. Y además con frases tan peligrosas como, chica, pero es que es tu madre es tu madre. Uh-huh. Y dices, amén, o sea que tengo que claudicar, porque además lo que me está teniendo entre líneas es que si tomo medidas, pongo límites o pongo espacio, la mala hija soy yo, que una madre es para siempre y te acaba de condenar. Justamente acá dice, ¿no?, que el tema es en el núcleo familiar íntimo, o sea, papá, mamá, hermanos. Tenés que salir de ahí como puedas. Empezá a trabajar para poder salir, pedir ayuda. Que sería el tema de soltar. Y soltar. Implica soltar no es separarse en espacio y tiempo. Si nada más haces eso y que le den, eso es mandar a la mierda, no soltar. Para soltar implica el perdón, la comprensión, la compasión y en muchos momentos contacto cero, porque tienes que priorizarte ya que el otro ser no lo puedes cambiar, tiene una alta toxicidad, y si estás cerca de esa persona estás a su alcance de su maldad y no puedes evitarlo, así que te tienes que priorizar por otra cuestión de supervivencia. Exacto. Entonces daría el contacto cero y soltar desde una forma consciente. Soltar no es magia, soltar es un proceso que tenemos que estar dispuestos a transitar, porque tenemos que realmente atravesar todas las emociones para poder decir, bueno, solté. ¿Y cómo me doy cuenta que realmente solté? Y cuando ya hablas sin llorar, cuando ya pudiste salir del círculo, o vivir quizás en el mismo lugar, pero que no te afecta. Porque si no es como meter la tierra bajo de la alfombra, ¿no? Lo suelto de la boca para afuera, pero el tema es de adentro para afuera, no desde la boca para afuera. O sea, no es decir lo solté o lo suelto, sino es trabajarlo desde nuestro interior y entrar a nuestro inconsciente, romper los moldes, esos donde estamos atrapados, para realmente decir, bueno, sí, solté. Ha sido un placer, como siempre, compartir pantalla contigo. Aquí estamos, ha sido un placer, ha sido un temazo. Nada más que decir, cualquiera que esté viendo esto desde mi canal, Alicia Puy, es escritora, va por el 4º libro, Tu casa, tu reflejo, tu familia, tu reflejo.
trabajo, salud, dinero, amor, lo tenéis disponible. Entonces nada, que un placer por mi parte, por la parte que me toca, y nos vemos próximamente si así lo desea la gente. Muchas gracias, gracias Sonia por recibirme en tu espacio de YouTube. Gracias a toda la audiencia que entró, que son muchos, y no duden en consultar si tienen algún tema de estos que estuvimos hablando. Bueno, gracias y hasta el próximo directo. Chau. Besitos a YouTube, besitos a Instagram. Chau.